Estás escuchando el podcast Conclusiones de un joven ignorante. Hola hermosos y hermosas, ¿qué tal estáis? ¿Cómo ha ido esta semana? ¿Cómo os encontráis? Bueno, es muy interesante todo lo que estamos viviendo. No sé si a vosotros os está pasando que estáis transitando por diferentes estados emocionales, que unos días tenéis mucha energía, otros días tenéis menos. Y hasta cierto punto la astrología, todo lo que hay asociado con el eclipse, a mí cada vez me incita más curiosidad de cómo puede llegar a afectarnos en nuestro estado anímico y cómo puede llegar a afectarnos en, en toda nuestra relación con la vida en general, cómo nos puede cambiar por dentro. De hecho, una cosa curiosa que escuchaba el otro día es a Leo Harlem, un cómico español, lo más carnal y terrenal del mundo. Decía que trabajó como camarero durante no sé cuánto, 20 años, una cosa así, y es uno de los grandes cómicos de este país, es brillante, y lo suyo es brillante, a mí me hace una gracia. Vamos, si no habéis escuchado un monólogo de Leo Harlem, os recomiendo muchísimo que lo escuchéis porque realmente es brillante, es buenísimo. Y entonces estaba Leo Harlem y le estaba haciendo una entrevista y decía que es curioso que observando que ha aprendido casi todo de la vida, lo ha aprendido trabajando en el bar. Y decía, era curioso que los días de luna llena se rompían más vasos. Siempre pasaba. Decía, la gente estaba más alterada en luna llena. Y a mí eso pues me gustó mucho escucharlo de una persona más, más como decimos, más terrenal, digamos, una persona más básica en ese sentido, en vez de escucharlo de, pues a lo mejor de un gurú espiritual, que pues un astrólogo o un maestro espiritual, que bueno, que a la vez de que nos dan mucha certeza, también podemos tener la duda de si esto que está contando es real o no es real, si es práctico o no es práctico. Pues bueno, me gustó, me hizo ilusión escucharlo de una persona como Leo Harlem, de, oye, que esto que nos puede estar influyendo de verdad, y es curioso. Pero que venía aquí a hablar de otra cosa, y esto es una cosa que sí que nos influye mucho. Hoy venía a hablar de una idea básica, el miedo y la intuición. Como estos dos bichitos, estas dos cositas, cómo puede el miedo nublar la intuición y cómo la intuición puede estar nublada por el miedo. Y una cosa que a mí me gusta decir, y lo sabéis, los que habéis escuchado este podcast y los que me escucháis ya desde hace tiempo en mi vida en general, ya en el día a día, una de las cosas que más feliz me hace en esta vida es enfrentarme a mis miedos. Es una sensación de gozo, de libertad, de liberación tan grande que me fascina la idea de si algo me da miedo, ir de lleno. De hecho, es una frase que tengo como una especie de mantra que dice, que salió de un podcast, no sé si os lo recordáis, los que lleváis escuchando el podcast desde el principio, una frase que me gustó mucho, que fue, si tienes miedo, ve de lleno. Y es como una especie de mantra para recordarnos cuál es el camino. Porque esto es muy interesante. Esto lo hablaba con mi amiga Yaiza ayer y ahora con mi maravillosa amiga Mari Carmen también. Y que son dos seres de luz maravillosos. Entonces estaba hablando con ellas y era una cosa que reflexionaba con ellas. Pero en especial esto hice hincapié con Yaiza y me decía, wow, es que es súper curioso esto que dices. Y le parecía interesante. Y es que fijaros cómo somos los seres humanos de torpes, que cuando sentimos miedo lo intentamos evitar. O lo intentamos trascender, o lo intentamos pasar del miedo. Intentamos no mirar al miedo. Pero ¿y si el miedo fuera la vida diciéndonos descaradamente el camino que debemos de recorrer? Fijaros un momento. ¿Y si Dios realmente nos está mandando el mensaje a gritos? El universo, Dios, el Tao, la fuente, lo que sea. Simplemente plantéate esto por un segundo. Imagínate que esa fuerza que nos mantiene vivos, esa energía que nos hace latir el corazón constantemente, que nos hace respirar de forma automática, esa energía que nos sustenta, que sustenta toda la vida. Imaginaros que esa energía tuviera la capacidad de mandarnos mensajes. Por un momento imaginároslo.
¿No sería brutal reconocer que esos mensajes nos los manda además? No nos los manda de forma tímida o como algunos cuando nos metemos en el sendero espiritual, a recorrer el sendero espiritual de una manera activa, pues empezamos a ver relaciones, yo qué sé, hoy he visto una mariposa, hoy la numerología, hoy no sé qué, empezamos a buscar ese tipo de sutilezas, ¿no? Pero ¿y si realmente uno de los mayores, y recordad que esto son conclusiones de un joven ignorante, me puedo estar equivocando perfectamente, pero lo que digo, ¿y si realmente uno de los mayores mensajes que nos manda la vida es a gritos y se llama miedo? Realmente replanteemos lo que es el miedo. No estamos hablando del miedo que experimentamos cuando nos puede perseguir un león, por ejemplo, que ese es el miedo más del cerebro reptiliano, ese es el miedo más primitivo, más un miedo de supervivencia. No, yo te hablo de otro miedo. Se llama con la misma palabra, pero esto es como cuando hemos hablado del amor en este podcast y filosofamos o debatimos sobre otras formas de amar que son diferentes a las que la sociedad nos ha inculcado a través de nuestros padres o nuestros amigos o las canciones de Hollywood o las películas de Hollywood o las canciones. Es decir, es un modelo de amor, es un modelo que estamos observando que a la inmensa mayoría no le funciona, que a la inmensa mayoría le induce en un sufrimiento y le induce a una amargura ese tipo de amar. Ese tipo de amor se podía a lo mejor comprender en otra época, en otro siglo, pero en este siglo que estamos evolucionando, es como si yo te dijera, nosotros hemos inventado la excavadora y hemos inventado la pala. Y ahora yo te digo, no, pero tienes que seguir utilizando las manos para cavar. O tienes que seguir cavando un foso con una pala. No, cógete una excavadora, utiliza la tecnología, utiliza la evolución para llevar a cabo esa actividad. O si tengo que mandar una carta a alguien, voy a hacer que una persona, un mensajero oficial, se lo lleve a otro a pie y vaya en carruaje de caballos y se lo lleve a otra ciudad. No, es decir, enviamos un correo electrónico, un WhatsApp, el Instagram, el Facebook o cualquier tecnología y la utilizamos o cogemos el móvil y llamamos directamente. Y yo soy capaz de comunicarme por videollamada con una amiga que tengo en México, con una amiga que tengo en Bolivia, con una amiga que tengo en Canadá, con total facilidad y al instante. Entonces, el mundo cambia y evoluciona. Y los modelos de amor, de la misma forma que funcionaron en su época y tuvieron un sentido en su época, quizás en esta época necesite evolucionar. Porque nosotros como seres humanos también evolucionamos. Entonces es muy curioso, es un tema interesante. Y, y desde luego yo digo, a ver, ¿y si la vida nos mandara los mensajes a través del miedo? Simplemente pensémoslo. Es decir, este podcast, si lo está escuchando una persona más pragmática, una persona más de hechos y de cosas objetivas, simplemente plantéatelo. ¿Y si el miedo fuera la forma en la que se nos comunica? Si quieres llamarlo, en vez de llamarlo Dios, universo, porque te puede generar cierto rechazo y lo comprendo, y a lo mejor esa idea no encaja contigo, llamémoslo mejor el subconsciente. Imaginaros que el subconsciente y el subconsciente colectivo, de hecho, una cosa que os quiero dejar en la descripción es un podcast brillante, pero cuando digo brillante es uno de los podcasts que más he disfrutado de escuchar desde hace muchísimo tiempo. Y es un podcast de un doctor, perdonad que ha venido mi hermano y he entrado en casa, sigo. Pues mira, el podcast del cirujano es uno de los que más he disfrutado en muchísimo tiempo, porque ese cirujano es la cosa más lógica, pragmática, terrenal que nos podemos encontrar. Y entonces, este hombre, a través de experiencias en cirugía, personas que llegaron a estar en paro cardíaco, es decir, llegaron a estar muertas y las consiguieron reanimar, empezó a observar en esas personas cómo todas ellas estaban experimentando una serie de experiencias extracorporales que le hicieron replantearse muchas cosas. No os voy a adelantar más, pero ese hombre es brutalmente lógico y explica brutalmente bien todos los conceptos espirituales. Me parece que hasta la persona más pragmática le daría una oportunidad a esos conceptos que plantea porque los cuenta de una forma brillante, metiendo hormonas, metiendo conocimiento científico, metiendo conocimiento médico. Es decir, es un podcast súper recomendable
para quizás mucha gente de este podcast que ya tiene una cierta sensibilidad hacia lo espiritual y una facilidad que de forma natural es capaz de aceptar estos conceptos, como puedo ser yo. Otras personas, sin embargo, les cuesta muchísimo abrirse a estos conceptos, por tanto os voy a dejar ese podcast en la descripción porque me parece brillante, pero brillante es brillante, está súper bien llevado, muy bien hecho. La verdad que es un podcast de los de Nude Project, y la verdad que es un podcast brillante. Chapó por los de Nude y chapó por el cirujano. Es brillante. Pues sigamos. Entonces, imaginemos que como decía el cirujano, esa supraconsciencia, que es un concepto que yo se lo escuché a Dolores Cannon, una hipnoterapeuta, que podemos llamarlo subconsciente colectivo o también lo podemos llamar supraconsciencia, y así quizás nos resulte más fácil. Pues en vez de llamarlo Dios, llamémoslo el subconsciente colectivo, supraconsciencia, Dios, universo. Esto está dirigido para todos los públicos. Así que si tenéis algún amigo más que querráis o que penséis que le puede resonar este podcast, pues si se lo queréis compartir, pues será maravilloso. Sigamos. Entonces es muy interesante, súper interesante, decir, ¿y si realmente las cosas nos dicen qué cosas son las que valoramos menos? Pues las que llevamos toda la vida con ellas. Es decir, pues a lo mejor un ser querido o una persona pues la tratamos pues con desgana, porque estamos totalmente acostumbrados a su presencia o a su compañía, pero no nos damos cuenta que esa persona, cuando la ven otras personas, dicen, ¡jo, qué suerte tienes de tener a esa persona al lado! O, ¡jo, qué suerte tienes de tener ese coche! O tener esa vida, o tener esa comida que eres capaz de comer. Y a lo mejor para ti se convierte en algo normal. Poniendo un ejemplo que se me está viniendo a la cabeza. Imagínate que tienes gallinas, ¿vale? Tienes gallinas y tienes unos huevos de calidad buenísimos. Y puedes comer unos huevos buenísimos. Pues claro, ¿qué ocurre? O miel, tienes colmenas, o tu abuelo es apicultor por hobby y trabaja su propia miel. Con la miel se va a entender mejor. Y tú dices, wow, y tienes miel de calidad en casa, totalmente natural, que sabes que no ha sido adulterada, que sabes que no ha sido calentada, que sabes que en cuanto llega el frío se cristaliza, por tanto es un síntoma o es una pista de que es, o una prueba, mejor dicho, de que es una miel de calidad que no ha sido adulterada ni calentada, porque si la llevas a hervor, a la miel le rompes todas sus propiedades. ¿Qué ocurre con la miel que compras en el supermercado? Pues que es una miel completamente adulterada. Y ya no hablamos de las mieles hiper mega comerciales que no son ni miel en un gran porcentaje de la composición. Es decir, son jarabe de glucosa mezclado con agua y tintes que a su vez con aromas pues emulan el sabor de la miel, pero no estamos hablando ya de eso, estamos hablando de una miel que puede ser natural pero que ha sido totalmente calentada para darle la apariencia líquida de la miel. Y entonces la gente se piensa que la miel es líquida, y la miel no es líquida, la miel es sólida. Sólida es sólida. La miel puede llegar a costar, la miel puede llegar a doblar cucharas, hasta ese punto, de empezar a hincar cuchara en el bote de miel y la cuchara doblarse de lo dura que está la miel. Hasta ese punto de endurecimiento puede llegar la miel. Hay que diferenciar lo que es la miel de flores y lo que es la mielina, si no me equivoco. La mielina es cuando, por ejemplo, escuchamos miel de brezo. El brezo no es una flor, el brezo es un árbol. Entonces, el árbol, hasta donde yo tengo entendido, en esto estoy un poco en pañales, el árbol pues no tiene polen como tal, ¿vale? Entonces lo que se produce es mielina, que es diferente. Que el brezo cristalice cuesta muchísimo más que cristalice, por ejemplo, una miel de flores. Una miel de flores tiende a cristalizar muy rápido porque las flores tienen polen. Entonces la composición es diferente, realmente estás comiendo cosas diferentes. Es muy interesante porque la miel que proviene de un árbol o la miel de bosque, que no es lo mismo que la miel floral, me puedo estar equivocando, ¿eh? Cualquiera, si alguno sabe más sobre esto y me estoy equivocando y quiere dejar un comentario en YouTube para que lo vea todo el mundo, será maravilloso. Y si me lo quiere dejar por correo electrónico, pues me lo podéis escribir y yo lo comparto en el siguiente podcast. Pero sin desviarnos del tema. Una persona que su abuelo, un apicultor, un amigo, tiene botes de miel maravillosos, que él sabe que las cuida al máximo y que no hace ningún tipo de adulteración de la composición, valora esa miel y dice, joder, qué maravilla tengo. Pero si llevas toda la vida, es decir, si yo desde que nazco, mi abuelo me da esa miel, me acostumbro a ella. Pero cuando una persona como yo, que se interesa por la alimentación saludable,
y le cuesta muchísimo encontrar una miel de calidad que no sea extremadamente cara, porque bueno, luego te puedes ir a mieles, pero claro, la venden muy cara porque saben lo que vale, saben que realmente tiene propiedades terapéuticas, saben que es un alimento realmente nutritivo. ¿Pero por qué? Porque está en crudo, pero en crudo es extracción en frío, tratado en frío, sin calentarla. ¿Para qué? Para mantener las propiedades naturales. Y aparte que son colmenas, pues que a lo mejor no le han echado jarabe de glucosa en invierno y por tanto las abejas en invierno se han alimentado con azúcar, que son cosas que se hacen. ¿O por qué? Porque la miel realmente es con lo que la abeja sobrevive en invierno. Entonces, si tú le quitas toda la miel, a la abeja la tienes que alimentar con algo. ¿Con qué la alimentas? Pues le echan azúcar. Entonces, ¿eso qué hace? Mermar la calidad de la miel una barbaridad. Entonces, un apicultor real lo que hace es extrae una parte, pero luego le deja a sus abejas su alimento el resto del invierno para que sean capaces de aguantar. Entonces, claro, cosas como esas, si tú sabes que tienes una miel de calidad y tú te cercioras y te aseguras de que esa miel que estás comiendo es de calidad, joder, yo ahora mismo eso lo valoro un montón. Fijaros con cuánta pasión os lo he contado, porque yo encontré esa miel. Y la encontré en un pueblo de Valladolid, que os puedo pasar el contacto si queréis. De hecho, bueno, yo estuve a punto hasta de distribuir esa miel. Y entonces, por eso conozco un poquito sobre la miel, no conozco mucho, pero me encontré esa miel. Y de hecho tengo aquí una oyente, bueno, tengo varias oyentes que la han probado. Y estas son amigas que la han probado y dicen, es que a mí una me dice, Marcos, es que para mí esto es una golosina, es que es una miel espectacular. Pues claro, y me lo decía, ella sabe perfectamente quién es, y me decía que le parecía esto, le parecía, y me dice, ¿cómo no te puedes acabar el bote entero? Es que, de verdad, a mí esto me parece una maravilla, pero ¿por qué? Porque la miel es buenísima, no, lo siguiente, y lo notas, y lo sabes, y yo que he estado ahí, pues claro, cuando yo solo veo, yo lo valoro un montón, y miraros con cuánta pasión os hablo de esto, pero a su vez, si yo esto lo hubiese tenido desde que era un niño, quizás no lo valorara tanto. Pues bueno, os he contado un poquito de miel por si os interesaba, pero ahora vamos a ir a los miedos. Los miedos los tenemos desde que somos pequeños. Entonces, como es un mecanismo que tenemos desde pequeños, quizás no lo valoramos. El miedo es un aviso también es un sistema de supervivencia, es un sistema que puede tener varias funcionalidades, pero dentro de la misma palabra miedo, como el tema del amor, quizás el amor del que yo hablo, o como yo veo las relaciones, o como yo veo las parejas, como yo veo que está evolucionando el amor, hacia qué lugar está evolucionando. Un lugar sin apego, donde se ama, donde se desea lo mejor, donde no quieres poseer a la persona, donde no quieres firmar contratos, donde al único que quieres amar es a ti mismo y te deseas compartir con otra persona, donde no deseas, es decir, eres mi chico, eres mi chica, yo te quiero, te poseo, eres mía. ¿Desde cuándo el amor se ha convertido en una propiedad privada? Es una cuestión de, pues, por ejemplo, a mí eso es una cosa que me hace reflexionar. ¿Eres poliamoroso? No, no me gustan las etiquetas. A mí me gusta sentir. Me gusta sentir, oye, siento esta conexión contigo. Y cuando es recíproco es maravilloso. Y además esto es una cosa que debatía con una amiga precisamente. Y le decía, oye, lo que hemos tenido, no lo compartas. Y me decía, ¿por qué? Bueno, no me decía por qué. Dice, vale, vale, sí. Pero yo decía, pero te voy a decir por qué. Me apetecía explicárselo. Porque lo que tú y yo hemos sentido, lo hemos sentido tú y yo. Y eso que hemos sentido tú y yo es genuino entre nosotros. No necesita palabras para explicarse. Porque tú y yo lo sentimos. Carente de palabras. Carente de etiquetas. Pero si yo se lo comparto a mi amigo X, a mi amigo fulano, si se lo comparto a mi amigo fulano, a lo mejor él no lo entiende. Y ya le tengo que poner palabras para explicar lo que he sentido contigo. Y ponerle palabras lo convierte en una torpeza directa. Porque en ese momento yo tengo que poner palabras a algo que no necesita palabras, que no necesita conceptos. Y yo aquí es donde empiezo a encontrar un abanico de placer y de felicidad en ese universo de siento esto, no comprendo palabras, siento que es puro, siento que es limpio, siento que no hay malas intenciones, siento que está totalmente bien, en resonancia conmigo, en resonancia con la vida, siento que no hay ninguna oscuridad ni ninguna, no, siento que está puro, limpio, bien, perfecto, siento esto, ¿lo sientes tú también? Sí, estupendo. Pues entonces, que además es que lo sientes con personas que muchas veces dices, oye, a lo mejor no eres la más guapa, a lo mejor no compartimos, bueno, ciertas cosas, a lo mejor no compartimos esto. Si yo me fijara en ti de una forma física, no me fijaría en ti. Y luego dices, ya, muy bien, pero esto es lo que siento.
y que eso es más bello, más puro, más auténtico. Careces de el ego, careces de el físico y empiezas a sentir. Esa persona que de apariencia dirías, es que no pegamos ni con cola, luego lo dices y dices, vale, pero es lo que siento, ¿qué quieres que te diga? Y lo sentimos los dos. Y ya, pero ¿y qué dirán? ¿Y qué dirán? ¿Quién más da lo que digan? Pero bueno, eso es otro tema, eso es otro debate. Lo interesante y bueno, y aquí me corta un poco, pero bueno, eso es un tema que prefiero no tratar en un podcast. De hecho, he dicho, no es la más guapa y ya incluso puede generar rechazo, a mí ya me está generando rechazo, está fuera de contexto, tendría que desarrollarlo más, pero es un tema que me gusta desarrollar en persona con las personas, no que quede registrado en un podcast, porque de la misma forma que os estoy diciendo que si yo tengo una cosa con una amiga y le decía que esto quede entre nosotros, si yo empiezo a expresar un poco las experiencias que yo he tenido en un podcast, me va a ocurrir lo mismo, que va a haber gente que lo va a rechazar y es que me voy a ahorrar la mala energía que eso me va a generar. ¿Pero por qué? Porque yo he sentido eso con las personas, no con el mundo. Yo tengo una relación contigo, no tengo una relación contigo y el resto de la humanidad. Tengo una relación contigo y esa intimidad, ese respeto, es una de las cualidades además, yo creo, más bonitas que puede poseer un hombre. Es decir, he tenido algo contigo y lo he tenido contigo. No lo he tenido contigo con mis amigas, con mi familia, con mi grupo. No, lo he tenido contigo. Y cuando sientes eso, y además sientes ese respeto, y no se cuenta a otras personas, no es por una cuestión de no quiero contarlo. De hecho, tengo amigos a los que se lo puedo comentar porque sé que lo van a entender. ¿Pero por qué? Porque vibran el amor en la misma frecuencia. Por tanto, no voy a tener que dar ninguna explicación. Simplemente le he dicho, mira, he tenido esto con esta. Joder, cuánto me alegro por ti, Marcos. Y punto. Y se acaba la conversación. Pero con otra persona que no vibra ahí, que es con la que nos rodeamos la mayor parte del tiempo, nos dirá, hey, pero ¿y esto? Uy, pero, joder, uy, tal, uy, uy, uy. O a lo mejor te dice, joder, qué guay, tío, de puta madre y tal, pero se convierte en eso, se convierte en un logro social, que para mí no es un logro social, el amor es un acto de amor, pero no es un acto de amor para exhibir con los demás, para lucir con los demás. Que claro, a todo el mundo cuando nos sale redonda la partida, y salimos ganando, pues claro que nos interesa decirlo a nuestros amigos, porque nos gusta ser reconocidos, porque nos gusta ser aprobados, pero trascendamos eso y reconozcamos que sí, claro que nos gusta, pero opta por el sigilo, opta por el respeto, opta por que tu relación sea con esa persona y no sea con esa persona y el resto del mundo. Por lo menos así es como lo veo yo. Y por eso le decía, oye, pues mira, esto que quede entre nosotros, ¿no? Y ahí me parece, pues, una cosa, pues muy bella. Y, y a mí me parece pues, que tiene además un romanticismo superior. Es decir, vivo mi vida. Es decir, yo puedo tener cierta transparencia, pero luego también tengo mi vida privada. Yo además no me corto, soy súper abierto, cuento cosas, pero también me gusta experimentar mi vida. Y me gusta experimentar mi vida con ciertas personas y que esas cosas se queden con ciertas personas. Y eso además va asociado con un respeto. La gente te va a respetar. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, digamos que el miedo, de la misma forma que yo interpreto el amor de una forma diferente o lo veo de otra forma diferente, lo siento de otra forma diferente, el amor. eh, y si el miedo, que lo tenemos tan asociado, tan normalizado, realmente nos aportará una cosa tan maravillosa que es Es decir, hubiera como dos tipos de miedo. El miedo que avisa y el miedo que te protege. Sabemos perfectamente cuál es el miedo que nos protege. Un león, un tal, bueno, un miedo muy primitivo, un miedo muy fácil. Pero el otro miedo, ¿y si lo reinterpretamos? ¿Y si lo interpretamos ese otro miedo y decimos, oye, es que ese miedo no es malo? Ese miedo lo que me está marcando es el sendero que debo de recorrer para evolucionar. Además es que te debe de poner cachondo sentir ese miedo. Te debe de poner cachondo por una cuestión muy básica, porque tú sabes que si te enfrentas a ese miedo evolucionas al siguiente nivel. Y si sigues evolucionas al siguiente nivel. Y si sigues evolucionas al siguiente nivel. Y eso es grandioso. Porque es una escalera sin fin, pero sigues elevándote. Sigues subiendo escalones. Y cada vez que subes escalones estás mejor y vives en más armonía. Y te acercas más a nuestro origen, te acercas más. Bueno, ahí entramos en unos temas más polémicos para los que no sean tan espirituales como, o no vean la espiritualidad como yo. No sean tan espirituales. No, esto es además compartía con mi amiga Mari Carmen. Una cosa que el poder de las palabras es muy importante. Ya, es que antes de escribir, no, es que tengo un amigo que es muy espiritual. Y le dije, perdón, Mari Carmen, voy a corregir. Porque no me gusta hablar así. No me gusta decir que una persona es muy espiritual, porque eso significa que luego hay otra que no lo es.
y por tanto eso genera separación. Me gusta más decir que esta persona, y por eso quiero cuidar mis palabras, me gusta más decir que esa persona tiene la espiritualidad más trabajada o más despierta. Y en el sentido de, como una persona, cuando puedes decir, esa persona pues es una persona que entrena mucho y por tanto pues tiene más fuerza en los músculos. Perfecto. De esa forma tú dices una cualidad que ha trabajado bien. Pero cuando yo digo que ha trabajado significa, es decir, es una persona que ha tenido la espiritualidad muy desarrollada, que la está desarrollando mucho, ¿no? Es una persona que está desarrollando mucho su parte espiritual. ¿Eso significa que eres diferente a mí? No. Significa que eres lo mismo que yo, pero que has trabajado mucho esta parte. ¿Entendemos? Tú, que no la tienes desarrollada, significa que también la puedes desarrollar. Pero no significa que no la tengas, no significa que no seas espiritual. No significa que él es muy espiritual, pues tú no. No. Significa que tú la tienes poco desarrollada, como también podrás tener poco desarrollados los músculos por no ir al gimnasio. Perfecto. Pero es una elección. ¿Entiendes? Es una elección. No es una cosa que no tengas. Tú tienes la capacidad de desarrollar esos músculos en el gimnasio si vas. Por eso no eres diferente a mí. Tú puedes hacer lo mismo. Entendemos, tenemos el potencial todos. Pues bueno, entonces yo, para las personas que tengamos la espiritualidad desarrollada por el mismo camino por el que la estoy desarrollando yo, de que todos venimos de una fuente, de que todos venimos del mismo lugar, el uno, que todos somos uno, que en esencia todos estamos unidos y que ahora mismo estamos experimentando este juego del ego y de la dualidad, pero que en realidad ese concepto de dual, no dual, del bien y el mal, lo bueno, lo malo, el blanco y el negro, eso no existe. Que no existe tampoco la separación entre nosotros, que somos todos uno y que en realidad todos estamos unidos. Pues eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque nos proporciona una forma de vivir mucho más compasiva y nos hace ver el mundo de una forma diferente. Pero bueno, así yo es lo que siento que es a lo que me lleva el miedo. Yo siento el miedo no como un obstáculo, sino como una guía. Yo de hecho cuando tengo miedo me pongo cachondo. Yo intento programar mi mente, reprogramarla para eso. ¿Por qué? Porque si yo reprogramo mi mente para que cuando yo siento miedo me ponga cachondo, me va a poner en una actitud favorable para enfrentarme a ese miedo. ¿Te da miedo hablarle a una chica? A mí me pasaba, me daba terror. Yo de hecho me tenía que poner de lado porque el ojo derecho tenía un tic súper fuerte. Cuando una mujer me gustaba y una mujer me miraba a los ojos y yo empezaba a notar que había química, me ponía tan nervioso que el ojo derecho se me ponía a parpadear. Y me tenía que poner de lado porque me ponía súper tímido y me daba muchísima vergüenza. Y yo a día de hoy cojo a una mujer que me gusta y se lo digo. Pero se lo digo con total naturalidad porque me parece una cosa bellísima. Oye, siento esta atracción. Por favor, no lo interpretes como que quiero ahora mismo acostarme contigo, ni que quiero... No, simplemente te quería expresar lo que siento. Y luego espero que no te sientas incómoda ahí. Pero simplemente se lo comunico. Y luego ella me dice, oye, que siento lo mismo. Oye, que yo no siento lo mismo. Perfecto, los dos caminos son maravillosos. Pero yo lo expreso. ¿Pero por qué? He hecho callo. ¿Cómo he hecho callo? Haciéndolo y pasándolo mal muchas veces. Pero a base de hacerlo, evolucionas. Y a día de hoy, pues es precioso porque expreso y experimento. Y ahora mismo, pues mira, siento miedo de decir, estoy diciendo esto, y si ahora vuelvo a tener miedo y no soy coherente con lo que estoy diciendo. Bueno, en fin, esto es mi mente, esto es que es mente y por tanto lo voy a dejar. Lo voy a dejar fluir. Pero, digamos, yo a día de hoy experimento eso y digo, joder, qué maravilla, pues expreso eso y a las personas, pues me gusta decirles, yo a día de hoy, aunque no sea, oye, me gustas, no, cosas como por ejemplo, el otro día estaba bailando y le decía, oye, quiero que sepas que me enamoré de este baile porque cuando lo bailé contigo, y esto es real, cuando lo bailé contigo por primera vez, gracias a ti me enamoré de este baile. Y expresarles a una persona que en ese contexto pues da un poco de respeto, pero el ser totalmente transparente y decir, oye, que gracias a ti yo me enamoré de este baile, y fue gracias a ti, así que gracias por hacerme enamorarme de este baile. Y entonces esto fue bonito porque fue como un reencuentro tras meses. Eso pues me enamoré de ese baile como gracias a ella. Por la conexión que sentí. Pues no sé si fue en agosto o en julio, no sé cuándo fue. Y ahora, tras apuntarme a clases de ese baile, volví meses después y bueno, he aprendido cositas y fue precioso. Yo disfruté muchísimo ese baile y yo me enamoré del baile de ese en particular, no voy a decir cuál, pero me enamoré de ese baile gracias a esa mujer, a ese alma que, bueno, esa mujer es una belleza, lo que irradia es maravilloso, es fantástica, es pura luz, a mí me fascina, tiene algo muy especial.
y por lo menos muy especial que resuena conmigo. Luego tú igual estás con esa persona y no te resuena nada porque no tienes esa resonancia, pero atraemos iguales y eso es una cosa muy bonita. Atraemos iguales y resonamos con personas que vibran en frecuencias próximas, familiares, que son frecuencias muy, muy parejas. Y entonces es muy bonito porque pues yo experimenté eso y entonces el otro día estaba bailando con ella y yo fue como, por fin he venido a este baile, he venido a bailar este baile una noche y es un baile específico, es un monográfico que se llama, que es un baile en particular, como si digo, oye, voy a bailar una noche entera salsa, pues eso es un monográfico, voy a bailar una noche entera bachata, eso es un monográfico. Pues total, que fui a bailar un monográfico de esos y, y bueno, pues allí estaba y fue como, tenía unas ganas de bailar con ella y decírselo, oye, mira, que he seguido en este camino de este baile gracias a ti. Y eso da un corte tremendo decirlo de primeras, porque y si te rechaza, y si se siente incómoda, y si se piensa que estás intentando ligar con ella y no es tu intención, por ejemplo. Y si se piensa eso, y si tal, y ya la mente empieza, y tú que no tienes ninguna maldad, pero tienes miedo a ser rechazado, o que se siente incómoda, bueno, en fin, con algo tan noble como eso. Bueno, que el miedo se supera enfrentándote a él. ¿Tienes miedo a subirte a un escenario y hablar en público? Súbete a un escenario y hablar en público. El miedo te está diciendo la pista por el lugar que tienes que ir para sanarlo y evolucionar. Yo, de hecho, a día de hoy trabajo en el mundo del baile. Yo dejé el mundo del baile en noviembre de 2023, dejé el baile en noviembre y diciembre. Me monté una serie de excusas. Y en enero, siendo consciente y siendo honesto conmigo mismo, me di cuenta que yo cuando estaba trabajando de bailarín por las noches, trabajaba bailando con las personas pues que no tienen pareja de baile. Entonces la sala de baile me contrata para que yo baile con ellas, bailes de salón, y de esa forma pues voy bailando una canción diferente con cada mujer que está suelta, que no tiene pareja de baile. Entonces nos contratan para eso. Total, que en el fondo yo me di cuenta en enero. Yo me empecé a hacer ese trabajo, yo hice ese trabajo en septiembre y octubre y paré en noviembre. Y luego empecé otra vez en enero a hacerlo. Pero lo empecé por una cosa muy sencilla. Lo empecé porque cuando fui consciente de que yo en realidad dejé ese trabajo porque no me sentía merecedor de ese trabajo, porque me daba miedo. Porque yo decía, yo empecé a bailar en septiembre de 2022. No me merezco estar cobrando por bailar en septiembre de 2023. Es decir, que en apenas 12 meses pasara de no tener ni idea de la base de ningún baile a que 12 meses después estuviera cobrando por bailar. No me sentía merecedor y aparte me daba miedo pues que me rechazaran o no hacerlo bien o no dar la talla, porque una cosa es bailar por placer y otra cosa es que te estén pagando por ello. Te metes en unas exigencias mayores. Total, que me dio miedo. Cuando detecté que me daba miedo en enero, dije, si me da miedo voy de lleno. Y a día de hoy lo gozo, lo disfruto ese trabajo de una manera que no os podéis imaginar. Lo disfruto muchísimo. Cada día estoy más suelto. Ya no tengo miedo. Ya puedo ir como no ir, pero no decide por mí el miedo. Y ahora vamos a hablar de eso, de la intuición y del miedo, que era de lo que, por lo que estaba, en lo que giraba el podcast. No era el miedo lo que elegía por mí. Ya puedo elegir yo a día de hoy. Puedo decir, oye, estoy cansado, no quiero ir. Pero no digo, no voy porque estoy cansado. Y en realidad lo que está ocurriendo es que estás diciendo no voy porque tengo miedo. A nivel real, subconsciente, si te eres honesto contigo mismo. Esa es la belleza. Ahí está la clave. Ahí está la belleza. Pues el miedo, pues os digo que es maravilloso. Y si el miedo realmente, si lo reinterpretamos, y el miedo, recordemos que hay dos tipos de miedo, como lo que os decía, dos tipos de amor y más otras cosas. Con la misma palabra, encierra la misma palabra, el título es el mismo, pero realmente son conceptos diferentes. Y si realmente el miedo es el sendero que nos está dejando, como cuando vamos dejando como palomitas de maíz por el camino para recordar el camino, ¿no? Como cuando vamos dejando marcas. Y si es la marca de Dios que nos está diciendo, sigue este camino, sana esto y evolucionarás al próximo nivel. Y en vez de centrarnos tanto en una cosa, otra, en qué quiero hacer, esto, otro, no te centres en cosas raras. Céntrate en lo único que te debes de centrar es en las pistas que te manda la vida. ¿Qué pistas te manda la vida? Muy sencillo, tus miedos. Es una de ellas. Y luego tienes otro tipo de pistas, como que te encuentras con una persona que te recomienda un libro, ¿qué tal? Y va justo en resonancia con una cosa de tu vida. Muy bien, te lees el libro, esa es la pista, te lees el libro. O la vida te manda pues, una señal, por ejemplo, a mí en Estonia en 2022, en julio, me mandó la señal del baile. Y yo simplemente seguí la señal del baile y a día de hoy el baile pues, me está haciendo
no os podéis imaginar lo que me está regalando el baile. En cuanto, ya no solo en cuanto a placer y en pasión, sino en cuanto a sanar. Estoy sanando a través del baile lo que no está escrito. Yo me estoy encontrando con mi sombra cara a cara con el baile. Cara a cara. Baile tras baile. Y viene, y hay días en los que no viene, y hay otros días en los que viene con una fuerza y viene con una potencia, y es bellísimo. Y yo hay días que me he ido con ganas de casi llorar de bailar. Y ahora mismo me siento en paz y así enfrentarme a los miedos. El baile es una escuela maravillosa, de hecho. Para eso. Pues bueno, aquí es donde llegamos a la parte central del podcast, la parte final también. Y esto es un poquito lo que venía a decir. ¿Y si realmente el miedo son las pistas que nos manda la vida para sanar? Y recordemos esto, el mantra, si tienes miedo, ve de lleno. Me apunto. Para dejaros lo de las descripciones como el mantra. Si tienes miedo, te da bien de miedo. Y si realmente es eso, las pistas, el camino, el sendero que nos está dejando la vida para recorrer. Y si realmente en vez de hacer nosotros cosas, nuestro ego, nuestra mente, yo quiero esto, yo quiero esto, y si en vez de hacer nosotros simplemente nos hiciéramos a un lado y cada vez que detectáramos un miedo digamos, oye, pues voy a recorrer ese miedo con elegancia, gratitud y una sonrisa. Entonces eso si tenemos miedo, ve de lleno, el hacer eso así desde esa manera, si tener esto como mantra, nos regala una cosa, una actitud empoderada para trascender y sanar los miedos de una forma brutal. Y entonces de esa forma, al trascender los miedos de una forma brutal, el sendero se empodera mucho y se facilita mucho y trasciendes mucho más los miedos de una forma mucho más rápida. Entonces, os invito a eso, que os da miedo hablar a una mujer, que os da miedo escribirle ese mensaje, pues, por ejemplo, a un amor que tenéis, ¿no? Pues habéis tenido un amor, que os habéis enamorado de ella, y esa persona, pues a lo mejor no os corresponde, pues muy bien, pero un día estáis escuchando una canción, os recuerda a ella y os nace dejarle un mensaje. Mándale el mensaje, si va desde el más puro amor y si va desde la pureza, si no lo haces desde la intención de persuadir para que deje al otro y se vuelva contigo, si no lo haces con ese tipo de intenciones oscuras, si lo haces desde el más puro amor, oye, respeto que estés con esa persona, respeto que estés experimentando eso, respeto tus decisiones en la vida, ahora, sin querer cambiarte, quiero expresarte esto. Eso es puro, eso es limpio y eso es un regalo que os hacéis. Entonces, seguid ese camino con D, acabo de D, seguid, no seguir, seguid ese camino. Eso es mi recomendación. A mí me está aportando milagros, maravillas, riqueza, está apuntando riqueza a mi vida seguir eso. De verdad, he sentido mucho miedo estos meses con diferentes decisiones que he experimentado. Y amigas mías como Lola, por ejemplo, saben muchas de ellas, por ejemplo, con lo de hacer por ejemplo, lo del proyecto del sector inmobiliario que he comenzado, o que luego a lo mejor evoluciona unas formas u otras, pero no importa, el paso está dado. Y eso es lo más bonito, atreverte. O cuando me he lanzado al sector el de bailarín, pero de la misma forma que bailo para una sala entera, pues también hay mujeres que te quieren contratar de forma privada como bailarín. Entonces, esas mujeres que te quieren contratar de forma privada, pues bueno, yo en ese ámbito en particular he experimentado dos grandes miedos. Uno de ellos el precio y otro de ellos una cosita que tiene que ver con el marketing asociado con el proyecto. Total, que es bellísimo, que es, sentir, querer caminar esos miedos, de verdad aporta riqueza, aporta color a la vida. Porque recordad que la zona de confort nos mantiene en una zona muy confortable, pero salirnos de la zona de confort, es decir, hacia los miedos, a la zona de los miedos, salirnos a la zona de incertidumbre, la de los miedos, la de la inseguridad, es salir a la zona de la oportunidad. Y en la zona de la oportunidad pueden ocurrir cosas maravillosas. Y, por favor, trascendamos el mejor malo conocido que bueno por conocer. No, por favor. Bueno por conocer siempre. Así que, si sentís miedo, y a lo mejor aquí estoy removiendo algunas cositas profundas, pero ¿y si estás con tu mujer y sientes, oye, que la quieres mucho? No estamos hablando de la parte dramática de, oye, que odio a mi mujer ya. No estamos hablando de eso. Oye, la amas mucho, pero ¿tienes miedo de que ahora quieres recorrer una etapa en solitario? Y lo sientes así en tu corazón.
Entonces, oye, que ahora mismo pues quiero divorciarme o quiero separarme, aunque no sea de la forma de un divorcio legal, pero quiero separarme porque quiero vivir esta etapa en solitario. Y eso te aterra. A lo mejor es quizás el camino que debes de recorrer para seguir creciendo. Yo simplemente lo dejo ahí y se me ha ocurrido este ejemplo porque, bueno, también es un ejemplo que es bastante fácil que le ocurra a varias personas. Pero nos puede ocurrir muchísimos ejemplos. Con el trabajo, pues estás en un trabajo que a lo mejor no te hace feliz y quieres dar el paso desde hace tiempo a cambiar a otro tipo de vida. En fin, hay muchas cosas que son maravillosas y que pueden ser maravillosas. Pero bueno, ahora vamos a hilar esto con, simplemente ya dejando esto del sendero y la intuición, vamos a pasar a otra parte, a la de la intuición, el sendero y los miedos, quiero decir. El miedo es el camino a recorrer. Y luego venimos a la intuición. Bien, esto me pasaba, de hecho, tenía una llamada con una amiga, estaba muy cansado, está muy cansado hace 2 días, no había dormido apenas, tenía muchísima energía involucrada en otras cosas y mentalmente estaba súper cansado. Entonces yo tenía una llamada que me encantaba, es una persona maravillosa, una persona que amo con todo mi corazón, que no vive en España, de hecho, y en una llamada, pues que yo sabía que nos teníamos que poner al día y que iba a llevar mucha energía asociada, que íbamos a estar por lo menos 1 hora o 2 horas hablando, y yo decía, joder, estoy cansado. Y en ese momento le pregunté a mi intuición, oye, ¿cancelo la llamada? Y mi intuición me dijo, sí. Yo le pregunto y yo oigo como una voz, ¿sí o no? Y la intuición pues me ha regalado cosas maravillosas, como ya os he compartido en 2 podcasts anteriores a este. Así que escuchad el podcast si queréis, es maravilloso. Pues ahí os comparto además 3 ejemplos, lo ponía así en el título, con 3 ejemplos de mi vida y creo que lo ponía así, espera que lo reviso en un segundito y os lo comparto. Mi intuición sí, además está clarísimo, vamos, es el 221. Me ha regalado estos 3 milagros, mi intuición me ha regalado estos 3 milagros, ejemplos reales. Bueno, os lo dejo en la descripción por si lo queréis escuchar. El 221. Bien, total, que pues lo veis en la descripción, lo clicáis y demás. Y veis ejemplos reales de lo que mi intuición me ha regalado y entendéis, y ahí os digo cómo acceder a vuestra intuición. ¿Qué es eso de la intuición? Bueno, eso es muy interesante, lo de la intuición, sobre todo para la gente que no está de acuerdo con que exista una cosa, con un concepto como tal como intuición. Pero eso nos da para otro podcast. De hecho, os recomendaría que os leyerais el libro La inteligencia del corazón, del Dr. Childre. Os lo dejaré también en la descripción, ¿vale? La inteligencia del corazón. Eso es un instituto de matemáticas, son científicos. Bien, bien. Os lo dejaré. Son científicos puros y duros, que con método científico han demostrado que existe una cosa como la intuición, con pura ciencia. Entonces eso lo dejaré en la descripción, el libro, pero bueno, podemos profundizar en ello otro día más, de otra forma, pero con otro podcast quiero decir. Pero bueno, ahora lo importante es, ¿hasta qué punto tu intuición es real? Muy bien, esa es la parte clave. Y aquí es donde decía, ten cuidado con tu intuición, te puede engañar. Esto vamos a titular así. Tu intuición te puede engañar. Ten cuidado con esto. Entonces, ahora, apunta el título, o el que puede ser el título, luego igual lo cambio, pero se me ha ocurrido. Ya sabéis que voy fluyendo al momento. Vale, aquí viene la parte. La parte es la siguiente. El miedo, yo me dijo mi intuición, sí, no, cancela la llamada. Y en ese momento me viene un susurro por detrás, muy sutil, y me dice, Marcos, ¿desde dónde has tomado esta decisión? Me dice, ¿tienes miedo, Marcos? Y dije, sí. Ah, pues si tienes miedo, ve de lleno. Y en ese momento tuve claro que yo esa llamada la iba a tener. Bueno, simplemente os puedo decir que esa llamada fue milagrosa. Y eso me lo estoy llevando a todo. Me daba miedo ir a bailar el otro día. De hecho, ¿os recordáis la mujer que os he dicho que me hizo enamorarme de un baile? Me daba un miedo atroz ir a bailar esa noche. ¿Por qué? Porque yo sentía en mi corazón que esa mujer iba a estar ahí bailando. La primera vez que bailé con ella fue maravilloso. Yo estaba súper conectado y sin saber bailar ese baile, cuando ella me dijo una cosa al oído, caminar está bien. Yo me quedé como, ¿eh?
sí me dijo caminar está bien. En ese momento me enamoré del baile, porque me hizo que a través de la simpleza, como una cosa, como un acto, como caminar, sentir que estoy bailando. Y en ese momento estaba súper conectado con la música y ese baile que tuvimos fue fantástico. Y entonces yo lo que tenía miedo era que si yo iba a bailar esa noche otra vez y me la encontraba, que yo sabía en mi corazón que me la iba a encontrar, 3 meses después me la iba a encontrar, yo lo que tenía miedo es, ahora que he aprendido a bailar, tenía miedo a que no estuviera al nivel de lucidez que estuve la primera vez que bailé con ella. Y por tanto tenía miedo que ahora que he aprendido a bailar e intentaba hacer cosas más complejas, pues se llevara un chasco porque no estuviera tan inspirado como la primera vez y que realmente fuera más mágica. La primera vez, cuando no tenía ni idea de cómo bailarlo, ahora que sé bailarlo un poco por lo menos y no estuviera tan lúcido y se llevara un plof. Es decir, por la expectativa que generó sobre mí, porque me dijo, tú vas a ser muy buen, el nombre del baile, y me dijo, tú vas a ser muy buen tal, como si yo fuera, ejemplo, os lo pongo en otro ejemplo, tú vas a ser muy buen salsero, ¿no? Pues que se te va a dar muy bien la salsa. Y me dice, es que tú vas a ser vas a ser muy buen salsero, tal, con el baile de ese nombre. Que, pues bueno, lo dejo así un poco como por respeto, privacidad y demás. Porque si no se atan cabos muy rápido y pues no quiero llegar a dar esa facilidad. Pero me dice, es como si me dijera, vas a ser muy salsero, de verdad. Esto sigue bailando porque de verdad se te va a dar bien, muy bien, me dijo. Y claro, luego yo me enteré, pues bueno, una serie de cosas, pues que esa persona que me lo había dicho no era una persona cualquiera, era una persona que dentro de ese baile es una persona muy respetada porque es una profesional de los pies a la cabeza, es brutal. Y bueno, la conexión que hubo ahí fue fantástica. Y es que era profesional, ella se dedicaba a eso también. Entonces era como, y me lo dijo, y yo todo en vacío, no sabía quién era. Pero bueno, y yo lo que tenía miedo era a ir esa noche, que yo sabía que iba a estar esa noche, porque esa mujer no va de vez en cuando. Cuando yo trabajaba en la sala de baile, y trabajaba, porque ya no trabajo como recepcionista, cuando trabajaba como recepcionista, pues yo estaba ahí habitualmente y veía, y esa persona no venía a menudo, pero yo sabía que esa vez que yo iba a ir, yo sentía que iba a estar. Y, y bueno, pues ahí es donde dije, ¿qué es lo que quieres hacer? Quedarte en casa, ¿verdad? ¿Y por qué quieres quedarte en casa? Porque tienes miedo a llegar, a no estar al nivel, ahora que has aprendido, que encima ella fue la que te facilitó el nombre de la que ahora es mi profesora. Ella me dijo, esta profesora te va a ir muy bien. Entonces estaba aprendiendo con esa profesora y no dar la talla, no dar el nivel, no cumplir con la expectativa. Pues bueno, eso me da un miedo atroz, atroz. Pues bueno, total, que llegué en cuanto pude. Si tienes miedo, ve de lleno. Lo primero que intenté hacer fue, cuando tuve la oportunidad, sacarla a bailar. Y no sé si fue tan mágico como la primera, porque las primeras veces también tienen un toque, como dice el alquimista, el principio favorable, ¿no? Esas primeras veces, ¿no? La suerte del principiante, algunos nombran, ¿no? Y que puede haber como una cierta ayuda, digamos, cósmica, si alguno lo quiere llamar así, pues muy bien, y que es más pragmático y terrenal, pues no lo llames de ninguna forma. Pero sí que es cierto que yo lo disfruté muchísimo. Y, y bueno, eh, que lo, que lo disfruté muchísimo y fue maravilloso y fue una noche grandiosa. Pues tanto la llamada como ir a bailar ese baile, con la llamada con mi amigo, como ir a bailar ese baile, como otras cosas que me están ocurriendo en el día a día. Cosas simples, como llamar una llamada de teléfono. Fíjate, ¿por qué? Porque esa persona me importa. Y porque esa persona, la de la llamada de teléfono, me ha visto en unos estados súper conectados, en unos niveles de conciencia muy elevados. Me ha visto pues en momentos de lucidez que he tenido. Entonces, en esos momentos de lucidez se genera una expectativa y dices, joder, quiero que me vea así siempre. Y tienes miedo de que un día te vea más pues en tu estado normal, terrenal, mundano, donde pues no estás tan elevado. Y entonces, como no estás tan elevado, no estás tan lúcido, pues tienes miedo de que te vea de otra forma. Y entonces por eso tenía miedo. Y por eso fui de lleno. Es decir, si tienes miedo, ve de lleno. Cuando le preguntéis a la intuición, primero preguntaros, ¿tengo miedo? Si la respuesta es afirmativa, ¿tengo miedo? Pues entonces ir de lleno al miedo. Ese es mi consejo.
¿Habrá excepciones a la regla? Seguro que sí. Pero vamos a usar el Pareto. El 80% de las ocasiones que tengáis miedo, ir de lleno. Por lo menos al 80%. De verdad. No digo más por dar un espacio a la duda. Por dar un espacio a la posibilidad de que alguno de esos miedos realmente no tenga que ir de lleno. Que no tenga que ir de lleno. Pero vamos a dar espacio a la posibilidad de que haya ese hueco. Y le da un 20% por darle mucho. Pero mi consejo es, ahora mismo es, al 99% de los miedos que tengáis, ir de lleno. Y pese a vuestra intuición en muchos casos, ¿vale? Por eso os digo, al 80%, aunque la intuición te diga una cosa que sea diferente, si tienes miedo, el 80% de las veces, enfréntate a ese miedo. Ve hacia él y así lo vas a sanar y lo vas a trascender. Y la intuición, hacerla caso cuando, siempre y cuando, por ejemplo, hoy, yo tenía un cumpleaños hoy. Tenía un cumpleaños, ¿me daba miedo ir al cumpleaños? Ninguno. De hecho, pues me hacía pues me daban hasta ganas. Pero estaba cansado, estaba con ganas de quedarme en casa y mi intuición me dijo que me quedara en casa. No estaba no yendo por que me dara miedo. Estaba no yendo porque mi intuición me hacía quedarme aquí para trabajar mi soledad, que me venía bien. Antes que ir a un cumpleaños donde va a haber 100 personas o 60 personas, no sé cuántas iba a haber un montón. Bueno, igual 100 son muchas, es que no lo sé, hay un grupo de WhatsApp, pero como no tengo WhatsApp, pues me lo he quitado, WhatsApp para los que no sepáis. Como no tengo WhatsApp, pues no me he enterado. Sé que hay un y sé que me decían que algo así que se llamaba un macro cumpleaños, tal, como, porque celebraban 2 cumpleaños a la vez, y dije, mira, a ver, que sí, que está bien mi acto de presencia, pero que tampoco me va a echar nadie en falta. No van a decir, oh, me faltan Marcos todo el tiempo, no. Entonces, no tenía miedo a no ir, no tenía miedo. Entonces, como no tenía miedo, me he quedado en casa. Ahí sí he seguido mi intuición. ¿Entendéis eso? Es que me parece fantástico. Y ya con eso os lo he dicho todo. Si es el miedo quien está tomando la decisión, la intuición, dejarla a un ladito, porque es el miedo quien te está frenando en cierta ocasión. Se hace disfrazar de intuición, pero realmente no es intuición. Sin embargo, importante, cuando no tienes miedo y tu intuición te dice, oye, que no vayas, pues no vayas. Si tu intuición te dice, oye, cuando tú, por ejemplo, no tienes miedo a llegar tarde a un sitio, por ejemplo, porque muchas veces tenemos miedo a llegar tarde o a perdernos, tenemos miedo a perder el tiempo, por ejemplo, tenemos miedo a no ser útiles, a no ser productivos. Entonces intentamos siempre tener el camino más corto. Por ejemplo, voy a coger el transporte público, pues voy a ir en el más rápido. Pues muy bien, pero si hay un día que no tienes miedo a llegar más tarde o ir más lento y tu intuición te dice, oye, vete en este tren y este tren te lleva hasta un sitio que tardas mucho más, pero sigue tu intuición, síguela, te sorprenderá. Dicho eso, ahora me voy a echar unos bailes. Que os amo, que tengáis una semana maravillosa. Si sentís que este podcast le puede resonar a alguien, os agradecería muchísimo que lo compartierais, pero sobre todo para ellos, porque a mí me gusta compartir, pero a mí ya me vale con compartir. Yo estoy enamorado ya simplemente de hablar, pero si encima puedo llegar a más gente, mejor, maravilloso. Pero la intención es que lleguemos a más almas por esa alma en sí, por esa persona. Así que dicho eso, muchísimas gracias, que es un placer hablar con vosotros y es un placer que me hayáis escuchado hasta aquí. Si me hayáis escuchado hasta aquí, muchísimas gracias, de verdad. Y dicho eso, que os deseo una semana maravillosa. Que viva el miedo y si tienes miedo, ve de lleno. Yo soy Marcos, estás escuchando Conclusiones de un joven ignorante y nos vemos aquí el próximo domingo. Gracias, gracias,